Esto es Fear and Hunger. Todos los dioses explicados. Hermano, qué dolor fue tratar de hacer Fear and Hunger. ¡Qué dolor! Y no pude. Me ganó. Me violaron muchas veces. Fue terrible. Ay no, la niña. En Cthulhu TV nos gusta explorar los mundos más aterradores y llenos de horror cósmico con tintes lovecraftianos. Así que tú sabías que tarde o temprano llegaríamos a uno de los mundos más brutales de los videojuegos. Estamos hablando de Fear and Hunger. Hoy no solamente te daré una leve introducción de lo que pasa en esta historia, sino que también te presentaré a sus dioses. Seres que realizan una danza cósmica de terror y están presentes o a veces solo viendo entre las sombras en un mundo lleno de masacres, muertes, deformidades y fenómenos inexplicables. Hoy te daré la introducción de la historia del primer juego y te presentaré a sus dioses, tanto a los dioses antiguos como a los nuevos dioses. ¿Estás preparado para conocer a las entidades del juego de Calabozos y Dragones, que en realidad debería llamarse Calabozos y Horrores Cósmicos? Sí, Esto hermano. es todos los dioses de Fear and Hunger, primera parte, explicados. ¡Comenzamos! Son bestiales estas criaturas. ¡Pam! Tengo que decir que la intro que tiene Cthulhu TV es muy buena, me gusta mucho. Chicos, recuerda que este contenido es solamente posible gracias a todos los miembros del canal, a la gente que nos apoya con super chat, super stickers y a toda la gente que se suscribe a nuestra plataforma morada. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. En la parte de abajo del video encontrarás todos los links a mis redes sociales y no olvides que dejando tu comentario y compartiendo el video también me ayudas bastante. Sin más, comenzamos. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la existencia, incluso antes de los dioses, no había nada más que un desconocido mar primordial de color verde. Un lugar que solamente puede habitar en nuestra imaginación, pero que contenía a los seres primordiales que se conocen como los dioses antiguos. Para muchos, los dioses reales. Para otros, los traidores que le dieron la espalda a la existencia y trajeron el inicio de la decadencia en ciclos que atormentaría a la humanidad en una era de miedo y hambre. Solo se conocen algunos, pero la teoría dice que en realidad se trata de 10 dioses antiguos. Pero la mayoría de los libros solo reconoce a 6 o a 5. En un momento entenderás por qué. Ellos vienen de un mar primordial al que algunos también le conocen el vacío. El lugar es descrito como un reino donde la realidad adopta una apariencia teñida de color verde. Este tono causa incomodidad a los ojos del humano, así que si tu nivel de cordura no es el suficiente, eventualmente serás llevado a la locura. A pesar de que la mayoría de hechiceros y sabios aseguran que estas deidades nos han abandonado, han partido del mundo, durante la historia de Fear and Hunger existen fuertes evidencias de que su energía de alguna manera todavía es está afectando el influyente plano, en nuestro mundo. Algunos relatos afirman que los dioses antiguos nunca se desvanecieron realmente, ya que no igual se yo estoy viendo puede más o menos siempre a la misma hora. una idea, un concepto primordial. El poder de estos dioses es muy superior al de cualquier otro dios, tanto de los ascendidos o con los nuevos dioses. Y por supuesto, ningún humano jamás podría llegar a rivalizar en poder, habilidades y conocimiento, ni siquiera con artefactos místicos. Pero vayamos con la explicación para que conozcas la historia de cada uno de ellos. Grogoroth es uno de los dioses más aterradores de este lore. Es conocido como el amo de la destrucción, además de ser la entidad de los sacrificios humanos. Este ser quiere que se derrame sangre en su nombre. Algunos lo ven como un amo de la brutalidad, mientras otros como una especie de mediador que debe limitar el caos y la destrucción para que ésta después pueda dar inicio a una nueva purificación. Se cree que si derramas suficiente sangre y muerte en su nombre,
te concederá un poder terrible. Como te imaginas, adora el caos y la guerra, además de la lucha entre los hombres. Se sabe que el poder de este ser otorga una magia conocida como la magia de sangre. Su principal adorador fue Nashra, del cual probablemente hablemos en un momento más. En su estética, viste cuerpos y pieles de hombres y mujeres por igual, y lo hace para verse intimidante y aterrar a cualquiera que ose mirarle. Algunos creen que todavía camina entre nosotros, enmascarado, bajo la piel de personas y cuerpos colgados. Pero su presencia se está desvaneciendo. Sin embargo, en el juego tendremos la oportunidad de enfrentar una mínima parte de él. Y nos daremos cuenta que incluso solamente su esencia es suficiente para devastar rápidamente al más poderoso hechicero de nuestro mundo. Sylvan o Sylvian juega un papel importante en la humanidad, porque pronto descubriremos que gracias a ella se logró la existencia misma. Es conocida como la diosa del amor, la lujuria y la creación. Creó a hombres y mujeres en los inicios del tiempo. Se cuenta que ordenó a una deidad conocida como Vitruvia a que creara una figura arquitectónica de lo que podría ser el hombre y la mujer, que se basara a imagen y semejanza de Sylvian. Ella quedó tan enamorada del resultado que terminó creando a la humanidad. Debido a esto, puede ser vista como una diosa madre, la que traía vida a todos los seres de muchas maneras, mientras que Grogoroth, por otra parte, traía muerte de muchas maneras. Se un hermoso complementaban, equilibrio un ciclo, o balance sí, que se puede decir son dos caras de la misma moneda, creación y destrucción. Su unión con Grogoroth también engendró a otro dios, Vinushka, del cual hablaremos en otro video. Ella solo desea un acto de amor en su nombre, pero pronto descubriremos que crear un vínculo de amor para nosotros no tiene el mismo significado que para estos dioses. Y actos superficiales como el sexo, la pasión o amar al prójimo es nada comparado con la visión de amor de Sylvian, que se refiere más a unir el cuerpo de quien se ama en una sola masa amorfa totalmente solidificada, al puro estilo de body horror. La decepción de Sylvian por la incapacidad de la humanidad para corresponder el amor que ella ofrece provocó su abandono, pero justo antes de su partida se cuentan historias de diferentes orgías abismales provocadas por su influencia. La más famosa de ellas fue la de una ola sincronizada de cuerpos desnudos participando en una actividad sexual sin fin, aunque los detalles de este evento nunca quedaron claros. Sabemos que adorarle también puede otorgar un cierto nivel de don de curación, uno muy engañoso, ya que este puede provocar un deterioro gradual del estado mental del usuario. Con el tiempo, eventualmente terminas perdiendo la cordura. Ahí esta weá del caracol. El dios de las profundidades, un viejo y gigantesco ser adorado por marginados abandonados en la oscuridad, insectos y miserables, seres sin alma. El dios de la profundidad no es tan popular como otros de los dioses antiguos, Sylvian o Grogoroth, ya que este tenía escasos seguidores y sus acciones estaban envueltas en mucho misterio. Lo que sí sabemos es que es el responsable del diseño de los calabozos en el juego, que parecen tener vida propia y que parece ser una conexión entre varios mundos cambiando constantemente de forma para desafiar a quien sea que quiera ingresar en estos. Este dios es adorado por aquellos que están desamparados y olvidados, y sus seguidores parecen carecer de conciencia de sí mismos o de cualquier tipo de inteligencia superior, y solo son capaces de cumplir deberes preestablecidos en las mazmorras. A menudo son insectoides, cucarachas o escarabajos, aunque hay evidencia de que el dios de las profundidades también tenía adoradores humanos. En cierto momento de la historia, una misteriosa secta conocida como los magos ermitaños del sur tenían una alta estima a este dios, aunque se sabe muy poco de sus prácticas más allá de su nombre. A diferencia de otros dioses antiguos, el dios de las profundidades estaba presente en forma física y llegamos a verle en los calabozos, al menos una parte de su boca. El jugador puede entrar en ella como si se tratara de un pasadizo, pero eso lo descubrirás en el mismo juego.
tienes que saber que existen otros dos dioses antiguos que son muy importantes en la trama final, y me refiero a Rer y Vinushka. Ellos son mencionados en el primer juego, pero tienen mayor relevancia en la secuela, así que por el momento los dejaremos fuera. Ahora hablemos acerca de los dioses ascendidos. Ay, no. Los dioses ascendidos están a la par de los dioses antiguos en términos de poder, pero a diferencia no fueron descendencia directa de los divinos, ni tampoco vienen desde el mar primordial, sino que de hecho alguna vez fueron humanos que se sometieron a un proceso de ascensión que implicó asumir el manto de un dios mayor o ser un híbrido de uno. Al igual que los dioses antiguos, los dioses ascendidos han sido objeto de cultos por prácticas religiosas, lo que indica un estatus igualmente venerado. En el primer juego, la definición como tal de dios ascendido no se menciona como tal hasta la secuela, pero te lo explico aquí para no hacerlo tan confuso. Es momento de que conozcamos a los dos dioses ascendidos que veremos en esta historia. Almer, también conocido como el Mesías, es prácticamente una referencia al Jesús de nuestro mundo. Es conocido por varios como el último de los dioses antiguos. Nació como un humano mortal en Yetaya, criado por una madre virgen y supuestamente engendrado por un dios falso. Almer era de orígenes humildes, ganó popularidad y comenzó a ascender en la prominencia a través de sus enseñanzas, ya que su estilo de pensar era muy flexible con diferentes creencias y otros dioses, permitiendo alinear lo que él profesaba con la idea de sus seguidores, lo que terminó provocando que reuniera a sus 12 apóstoles para generar un nuevo orden mundial. A medida que crecía el poder de Almer, los reyes y poderosos corruptos comenzaron a tomar nota de su influencia y se sintieron amenazados por su ideal, que trataba de mezclar diferentes religiones y dioses. Fue sentenciado a muerte por crucifixión, marcando el comienzo de un nuevo calendario. Al morir, ascendió y se convirtió en Dios. Sus restos mortales fueron enterrados detrás de la tumba antigua, cerca de la ciudad de Mahabre. Como Dios ascendido, mató a reyes y sultanes y produjo un nuevo orden mundial, con él mismo como centro de adoración. Pero como descubrirás en la historia de este juego, ningún legado, ninguna era, ninguna adoración es para siempre. Y eventualmente los humanos poco a poco fueron pudriendo lo que fue una estabilidad que duró bastante tiempo. Eventualmente sucumbió ante el poder de los nuevos dioses. Curiosamente, en la actualidad, el culto de Almer ha experimentado un resurgimiento en popularidad en tiempos modernos y se ha convertido en la religión predeterminada en muchas partes del mundo. Incluso, ni siquiera los otros dioses antiguos han recuperado tanta popularidad como Almer, quien sigue siendo una figura prominente en las prácticas religiosas de muchos. Como otras deidades superiores, Almer posee una variedad de fenómenos sobrenaturales asociados con su presencia. Estos incluyen caminar sobre el agua, alterar el tejido de la realidad hasta cierto punto, convertir el agua en vino o multiplicar panes. Además de que puede manipular la sangre para crear portales, armas, entre otras cosas. Aquellos que tienen una fuerte afinidad a él a través de la fe pueden acceder a algunas de estas habilidades. Su símbolo rúnico es la cruz, precisamente en la que murió. Ay, Jesus Christ. El segundo dios ascendido es el Firanhunger. Es considerado un ascendido debido a la cruza entre la diosa Nilvan y Legarde, un hombre profetizado, el líder de esta era. El alma de esta entidad descansaba en el cuerpo de una niña y había estado dormida dentro de ella desde que nació. Fue esta alma la que permitiría ascender a la divinidad. Nilvan, de la que hablaremos más adelante, deseaba cumplir su sueño de que la humanidad ascendiera a límites más allá de los mortales y le encargó al personaje del jugador, si lo aceptas, que llevara a la niña hacia el corazón de la oscuridad, dentro del cuerpo del dios de las profundidades. Cuando llegas a este lugar, comienza su ascensión y procedes a luchar contra ella en un combate bestial, pasando por cada una de sus fases, una cada vez más aterradora que la anterior. Ese día, el dios del miedo y el hambre, el Firanhunger, echó raíces y comenzó a aumentar su influencia en el mundo de la superficie.
Aunque Nilvan había esperado que su hija trajera luz a la humanidad, la verdadera oscuridad no genera luz. El dios del miedo y el hambre era una pizarra en blanco, nacida de los pozos más oscuros de la creación. Era la encarnación de justo lo que era, el miedo y el hambre, sin siquiera un atisbo de esperanza. Un reflejo de lo que la humanidad había sufrido tras era de caos y caos, como si la humanidad misma estuviera destinada a siempre adorar a lo que más teme, el miedo y la escasez. A pesar del sufrimiento y el estancamiento que la humanidad había soportado hasta ese momento, el progreso tenía un precio. El miedo suele motivar a la gente, mientras que el hambre los hace seguir adelante. La gente apreciaba las dificultades y se inspiraba en ellas, aprendiendo a crecer a partir de estas mismas. La otra cara de la misma moneda, de lo que representa perfectamente este Dios. Los motivos que impulsan a la humanidad hacia el avance y el progreso. Eso somos como sociedad. Pero como dije, esta entidad es la fusión de un mortal y uno de los nuevos dioses. Así que es momento de analizar estas entidades. De verdad, odio a estas criaturas culiadas, las odio. ¿Qué son los nuevos dioses? Lo que caracteriza primeramente a estos nuevos dioses es que alguna vez fueron mortales, que lograron la ascensión en la antigua ciudad de Mahabre. Como mortales, habían buscado la perfección desde sus inicios, pero incluso después de convertirse en seres divinos, nunca pudieron alcanzarla por completo. En términos de poder, son muy inferiores a los dioses antiguos, pero aún poseen una fuerza que supera por mucho al más poderoso de los humanos. Si bien su cantidad exacta sigue siendo un misterio, está claro que los nuevos dioses superan con creces la cantidad tanto de los dioses antiguos como de los dioses ascendidos. En la secuela Fear and Hunger 2 se agregaron más a la lista, y a pesar de que vimos nuevos, no sabemos con exactitud cuántos son. Demostrando nuevamente que los nuevos dioses parecen más entidades con poder, manipuladas por los dioses antiguos, que les permite actuar con libertad, pero de ninguna forma se igualan a ellos. Es evidente que los nuevos dioses no son completamente inmortales, y que su eventual desaparición será inevitable, ya sea cuando su relevancia disminuya o cuando se enfrenten a un enemigo con la fuerza, habilidad y sabiduría suficiente para desafiar su divinidad. Sin embargo, su muerte se parece más a un estado de inactividad, ya que ellos van a un plano abstracto y todavía pueden ser convocados de regreso al reino físico, a través de rituales específicos. Una vez que el reinado de un nuevo dios ha llegado a su fin, el dios viaja a un gran salón abstracto con otros dioses para permitir que los nuevos que lleguen en su lugar reinen su tiempo. Pero es momento de que conozcas a cada uno de ellos que vimos en el primer juego de Fear and Hunger. Empecemos con Norramus, que de hecho no es un nuevo dios, tampoco es un ascendido, pero es importante que conozcas su historia para entender el concepto de los nuevos dioses. A pesar de que Norramus posee varias habilidades como un nuevo dios, sus decisiones son importantes para poder entender todo el contexto de lo que ellos representan. En el año 809, los reinos del mundo se estaban pudriendo lentamente, y los grandes valores que alguna vez se anhelaba para la humanidad fueron desplazados por principios contaminados y superficiales. Sin la guía de los dioses antiguos y en un tiempo de gran peligro, se formó una comunidad de 5 personas para buscar a los dioses más antiguos. En aquel entonces existía una antigua tumba en la ciudad de Mahabre que funcionaba como centro para planos existenciales de diferente índole, un lugar donde un hombre podía contactar con los dioses. Finalmente, estos seres terminaron llegando a la ciudad, las mismas puertas en las que alguna vez Almer ascendió. Sería apodado como el Olvidado. Era un estudioso de muchas artes y ciencias quien formaba parte de este grupo, y los dioses le revelaron el esquema mayor a cada uno de ellos, la forma en la que dirigían el flujo de la humanidad. Sin embargo, mucha gente había tenido este mismo poder anteriormente, pero nada había cambiado para mejorar a la humanidad. Pasaban los eones y no se podía transformar o mejorar el trabajo que habían hecho los dioses antiguos. Norramus aparentemente entendió esto y sabía que había una especie de trampa y que los nuevos dioses al parecer eran utilizados como títeres, pero en realidad no tenían un poder tal que pudiera cambiar las cosas. Por eso mismo, él rechazó su ascensión al entender que se trataba de un truco de los dioses.
Esto creó una brecha entre su grupo y debido a ello, solo los otros 4 miembros procedieron a convertirse en nuevos dioses. Ellos crearon un nuevo orden mundial en una época en la que la humanidad tenía que decidir su propio destino. Al final, se convirtieron en los nuevos dioses y Nostradamus se separó de ellos para finalmente convertirse en el Nostradamus olvidado. Después de su ascensión, François estableció su residencia en el Templo Dorado que le sirvió de fortaleza. Desde esta ubicación estratégica, protegió el trono de la ascensión de cualquier forastero que se atreviera a entrar en Macabre sin su permiso. Gobernó esta tierra con puño de hierro e hizo todo lo posible para asegurarse de permanecer en el poder. Incluso entrenó a perros de caza para que olfatearan a cualquiera que se acercara al castillo. Sus esfuerzos fueron tan efectivos que ningún nuevo dios ascendió durante su reinado, uno que duró poco más de 800 años, y fue aproximadamente el doble de largo que otros ciclos conocidos de nuevos dioses. En un momento desconocido de la historia, François comenzó a experimentar visiones de lo que él llamaría el verdadero Macabre. Estas visiones parecían llevarlo a creer que una ocupación prolongada del trono conduciría a su verdadera ascensión. Además, parecía poseer la capacidad de convertir su cuerpo en oro puro. Después de experimentar numerosos ciclos de vida, François finalmente obtiene una comprensión más profunda del esquema mayor que gobierna la existencia. Se da cuenta que la verdad de los dioses antiguos era solo una ilusión y que realmente ellos seguían teniendo el poder para que los nuevos dioses no fueran más que simples dioses suplentes y temporales, títeres de un gran diseño. Los hueones. La diosa Nilvan es una entidad femenina muy hermosa que se convirtió en la representación del infinito. Se estableció en la Torre del Infinito de la ciudad antigua, abrazando su creencia en el potencial ilimitado de la humanidad. Y la idea de que todo se puede lograr con perseverancia su creencia era bonita. Si bien el juego no profundiza completamente en el alcance de sus habilidades, sí revelan que Nilvan posee un estado despegado de la realidad, una especie de estado onírico. Esto le permitía trascender sus limitaciones físicas para poder entrar en los sueños. A pesar de su fe inquebrantable en la humanidad, Nilvan es muy consciente de que su reinado llegará a su fin. En su desesperación por mantener su existencia eterna, buscó una manera de continuar su gobierno más allá de su vida natural, por lo que tejió sus planes para vincularse con Legarde, el hombre del que se profetizó uniría a la nación en guerra. Ella lo visitó en sus sueños y tuvo un hijo con él, con la esperanza de que esta descendencia fuera un faro de esperanza para la humanidad. Pero lamentablemente, y como lo vimos, lo que nació fue el dios del Fear and Hunger. Baltail o Baltel fue un mortal sacerdote oscuro que como ascendido fue conocido como el Iluminado, estableciéndose dentro de las grandes bibliotecas de la ciudad antigua, profundamente inmerso en sus estudios. Baltail se convirtió en un nuevo dios inmensamente conocedor, dedicando su existencia a la búsqueda el conocimiento se volvió una obsesión, hermano. Artificial. Baltail buscó crear a un ser de clase trabajadora similar a las eternas figuras de arcilla de Macabre. Sin embargo, temiendo que sus creaciones duraran más que él, optó por crear formas de vida artificiales los deseos a partir de carne, que terminaban corrompidos, así una vida útil limitada. En particular, Baltail produjo con éxito al Señor de las Moscas, estamos así como en la una verde, entidad mecánica para que te puedas llamada pasar. Uterus, pero sus demás intentos fueron un fracaso. Más adelante, después de haber empuñado el manto de un nuevo dios durante 800 años, Baltail se había hundido en la desesperación, convencido de que la verdadera iluminación era inalcanzable. Se había dado cuenta que la humanidad no tenía ninguna esperanza y reconoció la sabiduría de su antiguo compañero Nostradamus. Ahora veía su propia ascensión como un gran error y aceptando estos errores, Baltail decidió desvivirse él mismo para acabar con este ciclo de horror.
Ron Chambara fue alguna vez un Este poeta culiao. mortal que abrazó la creencia de que el gran arte debe forjarse a partir del dolor y el sufrimiento. Al ascender, se convirtió en el atormentado. Se transformó en una especie de cenobita, mutilándose él mismo. Ahora, era un ser sin piel, con cadenas, que se infligía una tortura interminable durante cientos de años. A su vez, extendió su dolor y sufrimiento a otras criaturas dentro de los santuarios de Mahabre, incluido su víctima favorita, el Hombre de Rojo, un ser al que se le otorgó la vida eterna solo para que Chambara pudiera torturarlo por siempre, ejerciendo sobre él una magia para que nunca dejara de sentir dolor, y este aumentara con cada día que pasaba. A pesar de su divinidad, realmente solamente decidió existir siendo un nuevo dios, pasando sus días infligiéndose dolor porque él pensaba que este era el camino a la perfección y la belleza. Hay que decir que existen otros dos nuevos dioses de menor relevancia en Fear and Hunger, que son Betel, conocido como el gran dios que creó las grandes bibliotecas en Mahabre, para almacenar el inmenso conocimiento que poseía el mundo. Él deseaba que algún día los archivos superaran el conocimiento de los mismos dioses antiguos. Cada nuevo dios dejaba alguna ilustración para ir aumentando el tamaño de esta biblioteca. Generalmente a él se le consideraba el padre de la iluminación entre los nuevos dioses, ya que fue el primero en escribir sobre los dilemas del humano. Finalmente Betel fue seducido por Nashra, quien aparentemente le hizo algún tipo de traición para derrocarlo. La wea horrible, hermano. Ay, no, este conche tu madre. Nashra surgió como el portador de la perdición y el terror. Ocupaba una posición distinta que lo diferenciaba de sus predecesores. El reinado de Nashra como deidad se vio empeñado por su crueldad y tendencias sádicas. Los otros dioses lo recibían con aborrecimiento y repulsión. Al mismo tiempo, este despreciaba sus métodos e ideologías, considerándolos débiles e ineficaces, y fomentando un desdén mutuo entre ellos. Nashra también es responsable de la creación de los enigmáticos magos amarillos. Esta secta de practicantes de magia era moldeada por la ideología de su maestro y aprovechó los poderes para su beneficio propio. Abandonó el camino del culto tradicional a los dioses y decidió conquistar cuanta tierra se le pusiera enfrente. Al final, su forma física quedó reducida a una simple entidad decapitada. Él cree que restaurar su cuerpo es crucial para el objetivo final de vengarse de los otros nuevos dioses. Chicos, esto es tan solo la primera parte de una saga de videos que quiero traer al canal dedicada a Fear and Hunger. Si este tema te fascina, apóyame con un like. Me encantaría realizar toda una saga de videos resumiendo la historia del primer juego. Es que weón, Cthulhu hace, me gusta cómo los narra. No son dioses, pero tienen una gran relevancia en la historia. Claro que todo dependerá de si ustedes lo apoyan y lo apoyen, weón. Y si igual veo que este video tiene un gusta, año. definitivamente haremos lo mismo con la secuela Fear and Hunger 2 Terminal. Del 2 sé muy que poco, yo hago la lo verdad. que mi público pide. Podríamos ver cosas próximamente Esto del fue 2. Cthulhu TV. Like, suscribirse, un gran videazo de Cthulhu TV. Ya saben, chiquillos, si quieren apoyarlo, el link del video original oficial mero va a estar en la descripción.